voy a utilizar, vamos a colocar la puerta, ¿sabéis? Y con este tubo, que no tengo una vigueta, vamos a hacer uno para esto. Este va a ser. Este va a ser. Esto va aquí. Y esto va aquí. Ahí va a ser. Aquí. Pero lo voy a reforzar. Lo vamos a reforzar con un triángulo. Con triángulo lo vamos a reforzar. Vamos a meter un triángulo de estos. Bueno, espérate, voy a buscar un triángulo para hacer la prueba. Porque el hierro, el tubo no es tubo fuerte, mirad. Lo vamos a meter aquí, así. Un refuerzo. Un refuerzo le vamos a meter. Aunque no hacía falta, pero se lo vamos a meter. Vamos a meter un refuerzo y otro refuerzo. Aunque este tubo es fuerte y aguanta bien con el tiro de la puerta. Pero le vamos a meter un refuerzo. Continuamos. 206. No hace falta las medidas exactas, sabes que nosotros las amoldamos. Vamos a meter un ángulo por dentro enterizo. Para que... Tuviéramos una viga de hierro, operamos una viga de hierro. Pero no la tengo, pero tengo que poner esto. Ahí. Simplemente para que haga refuerzo de estructura y de estructuración. Y este lo vamos a cortar. Y este se lo vamos a meter aquí. Para autóctonos, ya sabéis que yo tengo una vigueta, este tubo, este cuadrillo es fuerte, pero le voy a meter un refuerzo. Y otro por aquí, corto unos trozos para que aguante mejor la soldadura y aguante mejor. Si aquí ya sabéis que lo que no existe lo inventamos y lo que no sabemos lo aprendemos. Bueno, autóctono, ya hemos reforzado esto, mirad. Porque aunque sea duro el tubo, ahora va a quedar más reforzado, ahora vais a ver. Lo que vamos a hacer aquí. Aquí en esta garra solo vamos a poner esto, mira. Alumbra aquí cámara. Ahora se sube aquí, ahora se coge a la altura. Vamos a poner aquí bien. Vais a ver qué manera de hacer una puerta. Que está caliente. Está caliente. Vamos a levantar esto para arriba. Hay que soldar la garra en su punto. Vamos a meter aquí unas cuñas. Ahora soldamos la garra, cortamos y queda todo soldado. Continuamos. Ahora vamos a poner esto, que es lo más importante. Esto tiene que cuadrar todo bien. Y no tenemos niveles, y para que, como este hierro no es pequeño y esto nos quede igual, los estos de pueblo ponemos esto aquí. Esto nos sirve de guía, ¿sabéis?
Y ahí nos sirve de guía. Esto va todo aquí sin nivel ni nada. Aquí va todo estilo pueblo. Pero vais a ver cómo queda bien. Todo está aquí. Tenéis que tener las medidas, los niveles, todo aquí. Porque un nivel lo tiene cualquiera. Ah, bueno. ¿Sabes qué pasa? Que de tal nivel tengo, no pega, no se comunica un hierro con el otro. Ahora sí. Pues ahora los dos tonos ya están, ¿no veis? Ya podemos girar esto para acá. Vamos a soldar bien soldado porque esto es una presentación. Ahora veis cómo preparamos la otra. Nos vemos. Ahora le vamos a poner abajo un sujeción que lo vamos a sacar con esto. Un pestillo de pasado con este hierro, porque aquí todo reciclado. Para que el peso lo aguante, el peso lo aguante el suelo. Aquí, mirad. Venga usted por ahí, cámara. Aquí le vamos a hacer un esto a la altura que hasta aquí va a estar enterrado en el suelo, ¿no? Por aquí le vamos a meter un pitocho un poquito más arriba. Para que sujete y gire y sujete eso. Que no esté aguantando el peso las bisagras que no aguanten el peso de la puerta. De aquí a aquí. De aquí a aquí le vamos a meter esto. Un tocho. Vamos a cortar. Ahora no te he escuchado. Bueno, dos tonos ya, le hemos soldado el pistocho de abajo, ¿no lo veis? Ahora vamos a soldar este bicho aquí para que sujete, pero le vamos a meter esto un poco aquí para que nos sirva como de dado y sujete esto un poco. Le vamos a hacer aquí unas ranuras para que salga el agua y luego lo soldamos, lo corto y le soldamos. Ahora veis las ranuras que le voy a hacer, mirad. Se hace así. Bueno, para que salga el agua. Con estas dos pequeñas ranuras ya sale el agua por ahí, que esto va a estar soldado aquí. Esto va a estar puesto así. Mira, grábalo de cerca a ver si se ve. Y por aquí sale el agua porque ahora vamos a cortar. Vamos a cortar por aquí. Eso se corta. No hace falta medirlo, mirad. Con esto lo medimos. Que es aquí que llegue, ¿no? Aquí. Ahora metamos aquí. Y con la... Ahí está. Esto todo se hace así. Ya tenemos el dado, lo vamos a soldar así. Las ranuras por aquí para que salga el agua. Vamos a colocarlo aquí. Por aquí tenemos masa. Esto es fácil. Pasa que necesitaba aguante, a veces me quemo, pero da igual. Con una piedra se sujeta, mira. ¿Cómo cuece, macho? Está ardiendo. Así cocemos los garbanzos.
para poder ya cogerlo. Bueno, ya tenemos el dado hecho, mirad. Toma así, mirad. ¿Qué os parece? Todo lo que aguanta el peso, pero ahora le vamos a meter de aquí a aquí, le metemos también otra cosa. Por ejemplo, este trozo de hierro reciclado. ¡Ah, que quema! Dios, me estoy quemando y no me quemo, ¿eh? ¿Qué os parece el invento? Madden y el cabrero. Invento es el cabrero, famoso en el mundo entero. Bueno, pues ahora vamos a soldar esto ahí. Alumbra aquí, cámara, mirad. Vamos a meterle un refuerzo debajo de aquí, mirad. Porque también tiene que sujetar para que descanse este. Descansa aquí. Estas son las bisagras modernas. Mirad, esto es una bisagra antigua. Esto es una bisagra que es del mismo prado donde vamos a poner esta puerta, del prado de la Fuente del Tejar. Es del mismo prado. Vamos a poner esto aquí. Voy a ver, así. Mirad. No va a quedar solo soldado aquí, por este lado y aquí, pero bueno. Es para que sujete. Esto va metido en hormigón hasta aquí. Vamos a soldar unos anclajes más de hormigón. Bueno, pues luego seguimos. Todo esto lo que no he puesto ni escuadra, no sé si la puerta está escuadra. Vamos a hacerla con el metro. ¿Sabes hacer toda una escuadra por el metro? Con un metro. Yo no he ido a un calcoleo, soy analfabeto, pero esto lo sabe. Esto es primaria de preescolar. ¿Sabes qué? 60 por 80 y tiene que dar un metro, ¿no? Ya tengo soldado aquí los anclajes. Ya todo esto aquí ya. Pero la puerta, no sé si está escuadra la puerta, lo que es la puerta, no lo sé. Vamos a mirar ahora. Se coge un metro. Mira acá, cámara. Se mide 80. Se raya aquí 80. Chacho. Arriba 60. Ahí le ponemos 60. Si esta escuadra tiene que darnos un metro. Chacho, esta escuadra, mira, todo esto no. Mira. 1 metro a la raya. De allí. 1 metro. Chacho, y no he puesto escuadra, lo juro, Le he puesto con la escuadra del corte que traían los hierros. Mirad bien hecho. No hay que ser un artista. Mirad que bien ha quedado esto, mirad. Reforzado aquí a tope, mirad. Mirad esto aquí el invento este, porque este es el que aguanta el peso de la puerta. Le he metido esto todo de hormigón hasta aquí de cemento, de hormigón. Ahora vamos a meterle un viento para que sujete la puerta. Ya lo vamos a llevar soldado de aquí. Un viento de aquí a aquí. Lo voy a llevar soldado ya y este es el que va a aguantar el peso también de la puerta. ¿Entendéis? Vamos a ver si continuamos.